Ministerio de Educación. Bueno, una primera información general. El próximo viernes 24 de junio tendremos el tercer simulacro de sismo a nivel nacional. Para este simulacro es importante que ya todos los estudiantes tengan un plan familiar de emergencia. Este plan familiar, que debe ser llenado por los representantes o padres de familia, es un plan que toma como referencia los estándares internacionales. Lo importante de esto, y hay que decirle esto a la ciudadanía, es que ese plan es para uso interno de la familia. Esos planes no deben ser remitidos al Ministerio de Educación, sino que se debe notificar únicamente a las autoridades de las instituciones que se dispone de un plan familiar de emergencia. En el simulacro que se llevará a efecto el 24 de junio, lo que verificaremos con las autoridades institucionales es que todos los estudiantes dispongan de un plan familiar de emergencia. Pero insisto, ese plan no debe ser enviado al Ministerio de Educación, ni siquiera tiene que ser enviado a las autoridades institucionales, sino que los padres de familia, mediante una carta, deberán hacer conocer a las autoridades institucionales que ya se dispone de un plan de emergencia familiar. Ese plan de emergencia familiar tiene información que es relevante exclusivamente para las familias, para que todos sepan cómo actuar en caso de una emergencia, e incluso tiene información que es valiosa para tomar previsiones en caso de potenciales eventos no deseados, previsiones en cuanto a la valoración de los propios activos y demás de las familias. Pero repito, es solo para consumo familiar, no tiene que ser entregado ese plan familiar ni a la institución ni al Ministerio de Educación. Lo que buscamos es fomentar una cultura preventiva, sabiendo que vivimos en un país que tiene que enfrentar múltiples riesgos naturales, y frente a eso todos debemos estar preparados. Esa primera información como un dato importante para que por favor nos ayuden a difundir y sobre todo institucionalizar estos simulacros que se harán una vez al mes, el último viernes de cada mes. El otro tema central de este conversatorio es el referido a las evaluaciones Ser Maestro. Ya tenemos los primeros resultados, para el grupo de docentes que fue evaluado en semanas pasadas, fundamentalmente docentes del régimen Sierra y Amazonía. Le voy a pedir a Harvey Sánchez que haga una presentación de esta información. Por favor, Harvey. Gracias, ministro. Buenos días. Bueno, como ustedes saben, tuvimos un proceso de evaluación de los docentes en la primera de las etapas importantes de este modelo, que es propiamente los saberes disciplinares. Les voy a mostrar algunos resultados. Quiero recordarles un par de aspectos centrales. El primero de ellos es que este proceso tiene 4 fases o 4 dimensiones que van a ser evaluadas. La primera, el saber disciplinar en sí mismo. El segundo punto es saber hacer o cómo se gestiona ese aprendizaje con herramientas pedagógicas y estrategias didácticas. El tercer punto es el saber ser en el liderazgo, dentro del aula, fuera del aula, estableciendo relaciones, cultura de paz y espacio para el aprendizaje directo hacia la ciudadanía y hacia la sociedad. Y el cuarto aspecto, que son las habilidades sociales, emocionales y ciudadanas que se fomentan cotidianamente en el sistema educativo. Entonces, de estas 4 dimensiones hemos evaluado solo la primera, y de esta primera solo hemos avanzado con como se ha dicho, con el ciclo Sierra y Amazonía, debido a una reprogramación. Veamos cuáles son entonces las áreas que han sido evaluadas. El sistema educativo tiene este ciclo que tiene
perfiles transversales y perfiles que van avanzando en el conocimiento. Los que van avanzando son educación inicial, luego un perfil generalista de segundo a séptimo, luego lengua, literatura, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales en el área de la básica secundaria o de la básica superior, y finalmente el bachillerato general unificado, que tiene lengua, literatura, matemática, educación para la ciudadanía, química, física, biología, pensamiento filosófico, emprendimiento y gestión, historia y ciencias sociales. Entonces, en estos perfiles, si vemos la siguiente lámina, hemos tenido un conjunto de resultados. Les muestro el cronograma, el nuevo cronograma que se recorrió un poco debido a los eventos telúricos. Del 17 de mayo al 2 de junio fue la evaluación de este primer grupo de docentes. El segundo grupo va a ser evaluado del 2 de agosto al 2 de septiembre. Y ahí todos aquellos que hayan necesitado alguna reprogramación por algún evento, por alguna calamidad. Entre el 4 de junio y el 31 de julio vamos a tener la aplicación de la encuesta de factores asociados. Esa está siendo en este momento ya revisada por varios docentes. Durante casi 2 meses van a tener la oportunidad de rellenarlos, y es una encuesta que habla de los hábitos de educación, de los hábitos de consumo, de los hábitos cotidianos de relacionamiento y demás espacios donde ocurre el aprendizaje. Y entonces vamos a mostrarles ahora la segunda fase. Está del 9 de septiembre al 25 de septiembre, donde todos los docentes de nuevo al mismo tiempo van a ser evaluados en todo el país, y finalmente del 31 de octubre al 19 de noviembre los últimos componentes del modelo, que van a darnos una evaluación integral con estos 4 componentes. Veamos qué pasó con los saberes disciplinares. De los 139.474 docentes que deben ser evaluados, es decir, aquellos que ya han sido considerados en el proceso, pero que además se han inscrito, que hemos inscrito desde el Ministerio de Educación, pero que se han exonerado en la primera fase, son 911, y tenemos perfiles de bachillerato técnico que serán evaluados posteriormente. Entonces, tanto los exonerados como los inscritos de la primera etapa suman 53.625 de un total de 139.474. De estos, los resultados se pueden apreciar de manera general. Este es el de la primera distribución de porcentajes. Recordemos que tiene una semana que terminaron de ser evaluados los docentes, y a lo largo de los próximos días vamos a estar brindando mucha información alrededor de estos resultados. Pero los primeros resultados nos dan los niveles de desempeño. 5.5% no aprobado, 65,3% entre 600 y 700 puntos, 24,9% entre 700 y 800 puntos, 3,7% entre 800 y 950, y 1,5% que superan el umbral de 950 puntos, que es considerado de excelencia en los saberes disciplinares. Si vemos la siguiente lámina, podemos ver cuáles son las categorías correspondientes. Como pueden ver, tenemos el grupo de 0 a 600 que es no aprobado, y ese es un grupo que debe estar en formación, que todavía debe terminar de formarse para poder ser un docente que pueda otorgarle enseñanzas y que pueda promover un ambiente de aprendizaje. Tenemos un grupo de 600 a 700 puntos, que es aquel que tiene fundamentos del saber disciplinar que da en la especialidad, pero que debe mejorar. Y después un grupo entre 700 y 950 puntos, que es un aspecto favorable para el aprendizaje, que es aquellos que pueden seguir mejorando, pero que ya tienen un dominio suficiente como para continuar en el aula otorgando todo el producto de la enseñanza. Finalmente, como les decía, 950.000 puntos, el grupo de excelencia, que en este caso ha sido solo el 0,5%. Aparte de esto vienen entonces algunas acciones que el ministro les va a explicar. ¿Podemos regresar unas cuantas láminas? ¿Podemos regresar un poco más? Un poco más. Bueno, primero, para dejar claras algunas fechas. Originalmente habíamos previsto que la evaluación de saberes se haga en el mes de abril. Lastimosamente, esta evaluación debió haber arrancado el lunes posterior al terremoto que tuvimos en Manabí y Esmeraldas.
Y en ese sentido tuvimos que hacer una reprogramación de lo que estaba ya planificado. En esa reprogramación decidimos hacer la evaluación de saberes por grupos. El primer grupo es el grupo de la Sierra Amazonía. Hemos terminado ya esa etapa de evaluación. El segundo grupo es el grupo de la costa. Con ellos la evaluación de saberes arrancará el 2 de agosto. Y hay un tercer grupo que corresponde a los docentes de inglés y de materias de especialización en bachillerato técnico. Esas evaluaciones se harán a principios del próximo año, es decir, son 3 grandes grupos, en total cerca de 140,000 docentes que están siendo evaluados. Sigamos, por favor. Estos son los números exactos de cada uno de ellos. La etapa 1 corresponde a los docentes de la costa, de la Sierra Amazonía. La etapa 2 corresponde a los docentes del régimen costa, arrancaremos el 2 de agosto. Y la etapa 3 corresponde a los docentes de inglés y de especialización, fundamentalmente asociada a bachillerato técnico. En el caso de los docentes de inglés, existe la posibilidad de que si el docente por su cuenta ya nos entrega una certificación internacional, como por ejemplo B2 en el caso del TOEFL, ya no tenga que ser evaluado con la prueba de saberes desde el Ministerio de Educación. Este es el único caso en donde aceptaríamos una prueba externa a las que estamos tomando desde el INEVAL. Sigamos, por favor. Ahora, estos resultados son muy interesantes. ¿Por qué? Porque primero se cae el mito que intentaron regar para provocar miedo en los docentes de que las pruebas son tan complejas que todos van a reprobar la prueba. Lo que podemos ver acá es que apenas el 5.5% de todos los evaluados no aprobó la evaluación. Es decir, es un porcentaje marginal que, bueno, Harvey le denomina amigablemente en formación, pero en la práctica son docentes que no tienen el conocimiento, el saber suficiente para ejercer la docencia. En el caso de estos docentes, van a tener que ser reevaluados el próximo año. Y aquí la responsabilidad fundamental de la preparación es de ellos mismos. Porque si yo voy a trabajar en cualquier área, y más todavía en áreas como la salud y la medicina, lo que tengo que hacer es tener el conocimiento al menos mínimo para poder ejercer esa profesión. Y esa es una responsabilidad individual, eso no puede ser asumido, la preparación no puede ser asumida por el Estado. Tiene que cada uno de esos docentes buscar la manera de prepararse si quiere permanecer en el magisterio y obtener el próximo año una calificación superior a 600 puntos. El resto son docentes que tienen en unos casos el conocimiento mínimo para ejercer la docencia y en otros casos tienen incluso nivel de excelencia. Cuando nosotros vemos este gráfico, lo que descubrimos es que existe absoluta correspondencia entre los resultados del aprendizaje y la calidad de la planta docente. Nosotros habíamos dicho que internacionalmente se nos evaluó con una calificación media en América Latina, es decir, estamos en el nivel medio de calidad en América Latina. Si nosotros estábamos obteniendo esos resultados del aprendizaje con nuestros estudiantes, lo que hipotéticamente nos planteábamos es que nuestros docentes seguramente estarán en un nivel medio y por eso se obtienen esos resultados. Las evaluaciones Ser Bachiller confirman absolutamente eso. Nuestros docentes mayoritariamente están en un nivel medio
y por eso los resultados en cuanto a calidad educativa que obtenemos son de nivel medio. Y aquí tenemos que hacernos un llamado de atención como ecuatorianos. No podemos conformarnos con niveles medios. Tenemos que caminar hacia la excelencia. Y entonces aparece el gran reto. En el 2018, todos los docentes serán nuevamente evaluados. Todos los docentes serán nuevamente evaluados. La intención es que tengamos evaluaciones cada 2 años, 2016, 2018, 2020. Y la propuesta es que la política pública se oriente para mejorar la calidad de nuestra planta docente. La única forma de mejorar la calidad de la planta docente es a través de procesos de actualización profesional y también de formación en alto nivel como las maestrías, las especializaciones, es decir, formación de posgrado. Y entonces, con estos resultados, lo que sucederá en adelante es lo siguiente. Sigamos, por favor. Sigamos. No, sigamos. Lo que sucederá en adelante es lo siguiente. Aquellos docentes que tienen menos de 600 puntos, como indiqué hace un momento, deberán asumir la responsabilidad de prepararse por sus propios medios. Imaginen esto, ¿qué pasaría si nosotros descubrimos en el sistema de salud, que hay alguien que ejerce la medicina sin tener el conocimiento suficiente? O sea, lo que suena natural es que esa persona sea preparada o se le dé un tiempo para que pueda autoformarse y llegar al menos a los niveles mínimos. Entonces, acá estos docentes deberán asumir esa responsabilidad. En el caso de los docentes que tienen entre 600 y 700 puntos, durante los próximos 2 años, antes de la siguiente evaluación, deberán ingresar a un programa de actualización docente de 330 horas en su especialidad. Esos programas los trabajamos conjuntamente con universidades nacionales y extranjeras, pero es fundamental que nos planteemos el desafío de que en los próximos 2 años ese 65.3% de docentes hayan cursado ya por estos programas, de tal forma que en la evaluación del 2018 sus resultados sean mucho mejores. En el caso de los docentes que tienen más de 700 puntos, de 700 a 1000 puntos, en el caso de esos docentes, ellos son los que estarán facultados para ingresar a los programas de maestría que organice el Ministerio de Educación, tanto con la Universidad Nacional de Educación como con las universidades extranjeras. Pero además, todos estos docentes ya tienen aprobado el requisito, de evaluación para su recategorización. Es decir, esta evaluación les sirve para que puedan iniciar su proceso de recategorización si lo consideran pertinente hacer en este mismo año. Incluso los docentes de la costa que obtengan estos resultados mayores a 700 podrían también usar esta evaluación para sus procesos de recategorización. En definitiva, tal como dijimos al iniciar este programa de evaluación, esto tiene un fin fundamental, un objetivo fundamental: mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. Este momento nosotros tenemos ya información precisa de hacia dónde enfocar todos los esfuerzos de actualización profesional y de formación docente. Para eso se hizo la evaluación. La evaluación no tiene fines punitivos. La evaluación busca retroalimentarnos para ser mucho más efectivos en la implementación de la política pública. Amparados en estos resultados, durante los próximos meses trabajaremos con las autoridades institucionales, trabajaremos con los propios docentes, de tal manera
de hacer una programación adecuada para cumplir con estos objetivos de que en el 2018 el incremento de los resultados sea sustancial. Esta es la única manera, la única forma que existe para poder seguir incrementando nuestra calidad educativa en la medida en que hemos incrementado hasta ahora. Es decir, debemos plantearnos como país seguir siendo la nación, el país que con mayor velocidad avanza en materia de calidad educativa en América Latina. Recuerden que tenemos un gran objetivo nacional. Al 2025, el Ecuador debe tener los resultados del aprendizaje mayores en América Latina, ser uno de los países con mejores resultados en el aprendizaje. Ese es el desafío. Y la única manera de cumplir con ese desafío es a través de la preparación de nuestros docentes. Sabemos ya dónde están las deficiencias con mucha mayor precisión y en base a eso podemos saldar esas deficiencias con programas adecuados y haciendo que opere el principio de la integralidad. ¿Cuál es el principio de la integralidad? El que trabajemos todas las instancias educativas en lo mismo. Por ejemplo, las universidades. Nosotros estamos cada vez profundizando y solidificando más la relación con las universidades de calidad en el Ecuador y también con algunas universidades extranjeras para que estos programas se lleven a cabo persiguiendo un objetivo común. Sigamos, por favor, bueno, básicamente esta es la información que les queríamos presentar el día de hoy para que suene atractivo, para que no se aburran los días lunes en el conversatorio. Cada lunes les vamos a presentar información adicional. Por ejemplo, el próximo día lunes les vamos a presentar los resultados que se obtuvieron por provincias. Entonces, vamos a hacer el análisis de detalle de esta información, de tal manera que ustedes puedan estar absolutamente informados y transmitir esta información a la ciudadanía. Transformar la educación, misión de todos.